Hola, buen día. Bienvenidos a Diálogos desde Roma. Hoy tenemos el honor de conectar virtualmente con un personaje que no necesita presentación. Sócrates, el filósofo ateniense que revolucionó el pensamiento occidental. Desde la ciudad eterna, él nos comparte su sabiduría para reflexionar sobre la Roma moderna. Sócrates, gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que estás en Roma, una ciudad que ha sido testigo de la historia y la cultura por siglos. Claro, mucho gusto, Melanie. Espero que estés muy bien. La verdad, para mí es un honor poder ser invitado a este programa y que realmente me permitas expresar mis diálogos, todo mi conocimiento hacia las demás personas y que no solamente se quede en lo que está positivizado, sino que se exprese a través de mi palabra. En serio, muchas gracias. Es un gusto. Pero dime, si pudieras definir la esencia de Roma en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo a Roma la definiría con una sola palabra y es imperio, porque encapsula no solo el poder y la expansión de Roma, sino también su capacidad para gobernar, organizar y unificar culturas diversas bajo un mismo orden. El imperio, como yo lo digo, no era solo dominio, sino la idea de llevar la civilización a través de la ley, la administración y la fuerza. Entonces, Roma no solo conquista, sino que transforma el mundo a través del conocimiento. Qué interesante. Pero tengo otra duda. Si pudieras cambiar un aspecto de la Roma actual, ¿cuál sería y por qué? Uy, qué buena pregunta, eh. La verdad, si hablamos de la Roma actual, pues porque me han contado que allá en el futuro, por decírtelo así, la ciudad es más moderna de lo que es hoy en día o lo que yo tengo acá, cambiaría su dependencia excesiva del turismo masivo. Porque me han contado que Roma es una ciudad muy turística. Pero en sí, Roma es una ciudad eterna, un museo al aire libre. Pero su enfoque en el turismo a veces opaca su vitalidad como espacio. Y no es dinámico, no es vivo, no es lo que yo esperaba. La saturación de visitas puede erosionar su esencia, descuidando a sus habitantes y su desarrollo contemporáneo. Entonces, pues mi propuesta sería fomentar un equilibrio entre interpretación y la modernidad, porque es incentivado la industria creativa, innovación y una economía diversificada. Así, Roma no solo sería un relicario del pasado, sino también un faro de cultura y progreso para el futuro. Ya. En base a tu respuesta anterior, la siguiente pregunta para ti, Sócrates, es que en tu apología específicamente declaras, solo sé que no sé nada. Te comento que en la Roma moderna está rodeada de una abrumadora cantidad de información, como bien nos mencionabas. Entonces, ¿cómo aplicarías este principio a la era digital, distinguiendo la verdad en un mar de datos y opiniones contradictorias? Pues mira, Melanie, en la era digital donde la información fluye como un río desbordado, mi principio de solo sé que nada sé es más relevante que nunca. En Roma, como en cualquier lugar del mundo moderno, la humildad intelectual es la clave para la navegación de este mar de datos. ¿Por qué? Porque yo lo suelo expresar, o pues por lo que me han contado, en cuatro cosas, que digamos, la primera es cuestionar todo. Así como yo interrogaba a los atenienses, hoy debemos cuestionar, o bueno, allá deben cuestionar las fuentes de información, dónde viene el dato, quién lo dice, con qué intención lo dice. La verdad no es, la verdad no se encuentra en la superficie, sino en la reflexión profunda. El segundo punto que yo aclaro es reconocer la ignorancia. En un mundo donde todo parece tener respuestas, admitir que no sabemos en el primer paso, admitir que yo no sé es el primer paso hacia el conocimiento. La arrogancia de creer que lo sabemos todo nos ciega, ser arrogante ciega la situación. El tercer pacto, o lo que yo digo, es el diálogo crítico. Disculpa. En lugar de aceptar pasivamente lo que leemos o escuchamos, debemos dialogar con las ideas contrarias y examinarlas.
La verdad no es un producto terminado, sino un proceso constante de búsqueda. Y la última, que es la que más yo he agregado, es desconfiar de la certeza absoluta. En Roma moderna, como en la antigua Atenas, la certeza absoluta suele ser ilusoria. La verdad rara, la verdad en sí rara vez es simple o unívoca. Entonces, la verdad, lo que te podría decir es que aplicar el solo sé que nada sé en la era digital significa abrazar la duda metódica, cuestionar con rigor y buscar el conocimiento a través del diálogo y la reflexión. Pues porque la verdad no está en la cantidad de información, sino en la calidad de nuestros pensamientos. Ok, entonces, según como lo has argumentado, el reconocimiento de la ignorancia, en base a tu filosofía, es el primer paso hacia el conocimiento. Entonces, ¿qué consejo darías a los jóvenes romanos de hoy y por supuesto a nuestros oyentes, inmersos en una sociedad que valora la apariencia de conocimiento por encima de la búsqueda sincera de la verdad? A los jóvenes romanos y a todo el mundo en específico, hoy, inmersos en la sociedad que a menudo premia la apariencia y la inmediatez, les diría lo siguiente: reconoced vuestra ignorancia, porque solo así podréis comenzar a buscar la verdad. ¿Qué pasa? En un mundo donde las redes sociales y las opiniones superficiales dominan, es tentador actuar como si lo supiéramos todo. Pero la verdad de la verdadera sabiduría no consiste en acumular likes, como me dijeron hace unas pocas horas, o en mostrar una fachada de conocimiento. Consiste en admitir que no sabemos y en tener el valor de preguntar, de dudar y de explorar. Porque no temáis a la duda. No temáis a la duda. La duda no es un signo de debilidad, sino la fortaleza en el motor que impulsa la búsqueda del conocimiento. Desconfiar de las respuestas fáciles. Esto es, en una sociedad que valora la inmediatez, las respuestas rápidas suelen ser superficiales. La verdad requiere tiempo, esfuerzo y reflexión. También tenemos que entender que tenemos que dialogar con otros. No os encerréis en vuestra propia idea. Escuchad a los demás, confrontad vuestras creencias y aprended en quienes piensan distinto. El diálogo es el camino hacia la comprensión. Como último punto, yo quisiera explicarles que deberían de valorar la autenticidad y recordar que el conocimiento es un viaje, no un destino. Pues nunca dejéis de aprender, de cuestionar o de crecer. La vida es una búsqueda constante y la humildad intelectual es vuestro mejor guía. Entonces, por decírtelo así, Melanie, en resumen de mis palabras y hacia todo el mundo, quiero decirles: jóvenes romanos, no os dejéis seducir por las apariencias de conocimiento. Abrazad la ignorancia como el primer paso hacia la verdad. Y no tengáis miedo de ser auténticos en un mundo que a menudo premia la superficialidad. Como dije en mis tiempos, una vida no examinada no merece ser vivida. Examinaos a vosotros mismos y al mundo que os rodea, y encontraréis no solo conocimiento, sino también sentido y propósito. Bueno, entiendo. Ahora, Sócrates, en tu defensa, es conocido que enfrentaste la condena a muerte con serenidad. ¿Qué lección de resiliencia y aceptación de la incertidumbre extrae de tu propia experiencia, no? ¿Podrías compartir con los ciudadanos romanos que enfrentan dificultades en la actualidad? Aunque actualmente, bajo mi tiempo, estoy condenado a muerte, a los ciudadanos romanos que enfrentan dificultades en la actualidad, quisiera decirles que, basado en mi propia experiencia al frente de la condena de muerte, la tomo con seriedad. ¿Por qué? Porque la verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en aceptarlo con dignidad y en encontrar sentido incluso en la adversidad. ¿Qué pasa? Cuando me enfrento, justo ahora estoy enfrentando mi condena de muerte, no me aferro a la vida por miedo, ni me rebelé, y tampoco me va a rebelar contra con lo inevitable, porque es inevitable, es mi muerte. En lugar de eso, prefiero aceptar mi destino con calma, porque he vivido de acuerdo con mis principios y he buscado la verdad hasta el final.
De esta experiencia pues extraigo varias lecciones que pueden ser útiles hoy, como por ejemplo, aceptar lo que no podéis cambiar, mantener vuestros principios, enfrentar el miedo con reflexión, encontrar sentido en el sufrimiento, recordad que la vida es efímera, pues como dije en mi defensa, una vida no examinada no merece ser vivida. Aprovechar cada momento para reflexionar, para amar y para buscar la verdad. La muerte no es el mayor mal es vivir una vida sin sentido. Enfrentad las dificultades con serenidad y valentía. Aceptad lo que no podéis cambiar. Mantened vuestros principios y ya, buscar el sentido incluso de los momentos más oscuros como yo. Descubrí que la verdadera resiliencia no consiste en evitar el sufrimiento, sino en transformar en una fuente de fuerza y sabiduría. Y quisiera decirles la siguiente palabra para que no se les olvide. La vida es corta, pero una vida bien vivida es eterno en su impacto. Wow, es muy interesante todo esto. Bueno, debido a que estás en la antigua Roma, imaginemos que te encuentras en el Coliseo, observando a la multitud. ¿Qué preguntas te harías a ti mismo sobre la naturaleza del poder, la justicia, la condición humana, contemplando este hermoso escenario histórico? Si me encontrara en el Coliseo, observando a la multitud, creo que me haría las siguientes preguntas, que invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y la justicia y la condición humana. Me preguntaría sobre el poder. ¿Qué lleva a los seres humanos a construir monumentos como el Coliseo, donde el poder se exhibe a través del espectáculo y la dominación? También me preguntaría si el poder corrompe inevitablemente o puede ser ejercido con sabiduría y justicia. Y de esta pregunta nace otra que es, ¿por qué la multitud se deleita con la demostración de fuerza y control sobre los demás? Y aparte del poder, quisiera también hablar de la justicia, porque ¿qué es la justicia en el lugar donde la vida humana se convierte en entretenimiento? ¿Podría existir verdaderamente justicia en una sociedad que glorifica la violencia y la desigualdad? ¿Y cómo se podría distinguir las leyes escritas por los poderosos y la justicia verdadera que emana de la razón y la virtud? Me encantaría también poder hablar sobre la condición humana, pues porque tengo, la duda de qué revela este espectáculo sobre la naturaleza humana. ¿Somos inherentes crueles o somos arrastrados a la crueldad por las estructuras sociales? O sea, nacen muchas preguntas a través de este planteamiento que me dices, Melanie. Y créeme que se puede hablar sobre la moralidad y la virtud, sobre el legado y la memoria. Pero lo que quiero decir es que estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para comprender quiénes somos y qué podemos aspirar a ser mejores. El Coliseo, como símbolo, nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino también sobre nuestro presente y nuestro futuro, que estamos construyendo hoy y qué legado dejaremos para la generación veniente. Ok, muy interesante. Ahora quiero preguntarte algo más interno, algo más profundo, como por ejemplo, ¿es la felicidad algo que se busca o algo que se encuentra? ¿Qué papel juega la acción en la búsqueda de la felicidad? Ok, a ver, bajo esta pregunta que me estás diciendo, la verdad es que la felicidad es una de las cuestiones más profundas que el ser humano puede plantearse. Y mi respuesta, pues, como mi persona, no será una afirmación dogmática, sino una invitación a la reflexión. Bajo la pregunta, ¿es la felicidad algo que se puede buscar o algo que se encuentra? En sí, la felicidad no es un objeto que se puede encontrar como si estuviera escondido. Ni es un premio que se obtiene sin esfuerzo. Tampoco es algo que se busca de manera externa, como si dependiera únicamente de circunstancias o posesiones. La felicidad es más bien el resultado de una vida bien examinada, de una existencia guiada por la virtud, la razón y la autenticidad. La felicidad como consecuencia de la acción virtuosa. Para esto tenemos que decir que la felicidad no es un fin en sí mismo, sino el fruto de vivir de acuerdo con la virtud.
Cuando actuamos con justicia, sabiduría, valentía, moderación, encontramos un sentido profundo que nos lleva a la satisfacción interior. Por ejemplo, ayudar a un amigo es necesario, no nos hace felices porque esperamos algo a cambio, sino porque actuar conforme a la virtud nos conecta con nuestra naturaleza más elevada. Podríamos hablar también del papel de la acción en busca de la felicidad, que dice que la felicidad no es pasiva, pues requiere de acción. No se trata de esperar a que la felicidad llegue, sino de cultivarla a través de nuestras decisiones y actos. Entonces, este sería el análisis que quisiera darles. Y pues en resumen sería que la felicidad no es algo que se encuentra como un tesoro perdido, ni algo que se busque de manera obsesiva. Es como el resultado de una vida bien vivida con virtud, autenticidad y acción consciente. La felicidad se construye día a día a través de nuestras elecciones y nuestros compromisos con la verdad y el bien. Así que, pregúntate, ¿estás actuando de manera con lo que realmente valoras? Porque en sí también deberías de esto relacionarlo con si estás cultivando la virtud en tu vida. Las respuestas a estas preguntas te acercarán a la verdadera felicidad. Ok, entonces podemos interpretar que es posible la felicidad sin sufrimiento. Ok, esa pregunta es muy buena porque la relación entre la felicidad y el sufrimiento no es una de las paradojas más profundas de la experiencia humana. No puedo dar una respuesta definitiva, pero puedo guiarte a través de una reflexión que nos acerque a comprender esta complejidad. Entonces, con base a tu pregunta de ¿es posible la felicidad sin sufrimiento? Podría decirte que, bajo mi opinión, la felicidad no puede existir plenamente sin el sufrimiento. No porque el sufrimiento sea deseable, no, sino porque es una parte inherente de la condición humana. El sufrimiento nos confronta con nuestras limitaciones, nos enseña lecciones profundas y, en muchos casos, nos permite apreciar la felicidad con mayor intensidad. El sufrimiento como maestro lo podríamos tomar. Por ejemplo, el sufrimiento nos obliga a reflexionar, a cuestionar y a crecer. Sin él podríamos vivir en una complacencia superficial, sin nunca examinar verdaderamente nuestras vidas. Y quiero que recalquen esta frase porque la verdad, como dije en mis tiempos, una vida no examinada no merece ser vivida. El sufrimiento es en este sentido en una catalizador para la introspección y el autoconocimiento. Tenemos que entender que debemos de ver la felicidad como contraste, porque ¿cómo podríamos valorar plenamente la alegría si no conocemos el dolor? ¿Cómo podemos distinguir entre felicidad y dolor? ¿Cómo podemos saber si realmente somos felices si no tenemos esto? Por ejemplo, la satisfacción de superar una dificultad es mucho más profunda que la felicidad que surge de una circunstancia fácil o trivial. También tenemos que la aceptación en la dualidad, pues la vida es una mezcla de luz y sombras, de alegría y dolor. Aceptar esta dualidad es esencial para encontrar un equilibrio interior, no solamente entre nosotros, sino con el mundo. Intentar eliminar el sufrimiento por completo es una quimera que solo nos llegaría a la frustración. En cambio, aprender a convivir con él y extraer significativamente el camino hacia una felicidad más profunda y auténtica. Entonces, por decirlo así, como un análisis de todo esto lo que he dicho, la felicidad y el sufrimiento no son opuestos absolutos, sino dos caras de la misma moneda. El sufrimiento nos enseña, nos fortalece y nos permite apreciar la felicidad en toda su plenitud. En lugar de buscar una felicidad sin sufrimiento, debemos aspirar a una vida en la que el sufrimiento sea transformado en crecimiento y la felicidad sea el fruto de una existencia virtuosa y consciente. Así que, pregúntate, ¿qué has aprendido de tus momentos de dolor? ¿Cómo han contribuido a tu crecimiento personal? Las respuestas de estas preguntas te ayudarán a entender que, en la complejidad de la experiencia humana, el sufrimiento y la felicidad están profundamente entrelazados. Bueno, Sócrates, definitivamente fue un placer tenerte aquí en nuestro programa. Esta conversación ha sido una experiencia muy reconfortante y fascinante realmente. Tus palabras nos invitan a poder cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias creencias y a buscar un entendimiento más profundo del mundo que nos rodea.
Entonces nada, te agradecemos mucho por recordarnos la importancia de la introspección y la búsqueda continua del conocimiento. Realmente espero que tus enseñanzas sigan resonando a través de los siglos. Muchas gracias, Melanie, por haberme invitado, y la verdad quedo agradecido profundamente hasta el día de mi muerte que me hayas dado este espacio para poder dar a entender mis ideas, y no solamente que están plasmadas en la escritura, sino también en mi cara y en lo que yo quiero expresarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas buen día.